soy Liliana Rapallini, que dirijo este Instituto de Derecho Internacional Privado del Colegio de Abogados de La Plata, y que tenemos, porque incluso está Alfredo Mendoza Peña, que es codirector, se encuentra también Ezequiel Imanoni, codirector, se encuentra Alessia De Lucci, secretaria, que tenemos el gusto, también la alegría de recibir una vez más a Juan José Cerdeira, porque pasa que el profesor es ya realmente un amigo de este instituto, una persona que nos dice que sí, que está de acuerdo, que nos colabora con su saber. El doctor Cerdeira es, ante todo, un profesor estudioso del derecho internacional privado. Bueno, hace muchos años que lo conozco, que nos conocemos, mejor no decir cuántos, pero son muchos, ¿eh? Y siempre muy lindo, muy bien, llevamos una linda amistad y eso ha hecho que conozcamos de las tareas. El profesor hasta hace poco fue director nacional de Asuntos Internacionales, acá en el Ministerio de Justicia, pero creo que de todas las cuestiones que él desempeña, el hecho de participar en eventos como congresos, organismos internacionales, y poder allí volcar sus conocimientos y también enriquecerse, ha sido una característica de Juan José, que la conozco desde hace muchos años, cuando una vez estuvimos en Mar del Plata en una reunión de la ADI, de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, y ahí tuvimos oportunidad de conocernos. Hoy Juan José nos trae un tema como es la jurisdicción internacional y la regulación de los procedimientos paralelos, el nuevo desafío para la Conferencia de La Haya. Lo he leído porque realmente es para mí una novedad. Cuando Juan José me dijo, mira, si te parece, podemos tratar tal tema, le dije sí, porque la primera que dice que no lo sabe soy yo. Entonces nos vamos a capacitar con tus conocimientos. Nuevamente, gracias, bienvenido, y quedás vos a cargo del evento. Hola, bueno, gracias Liliana, gracias al colegio que siempre tiene la buena predisposición de invitarme, de convocarme y bueno, muy contento de la presencia, nutrida presencia Sí, de auditores. Algunos, por lo menos una, yo sé que ya me ha escuchado hablar de este tema, María Blanca, que la veo por allí, pero lo cierto es que entre esa escucha que hizo María Blanca y esta reunión en particular, hubo una nueva reunión del grupo de negociación de este convenio, con lo que alguna cosita nueva o alguna diferencia y algún aporte nuevo voy a acercarles. En realidad, como les decía, bueno, gracias Liliana por las palabras. Sí, es verdad, a mí me gusta mucho participar con el colegio, me siento muy cómodo, como también en su oportunidad ha sido en la universidad, ahí en La Plata. Y yo creo que esta tarea, más allá de acercarles los avances o las cuestiones del derecho internacional privado, las novedades que puede haber con respecto a algún tema, me parece que esto es muy importante, sobre todo por la difusión, ¿no? A veces en materia de derecho internacional privado tenemos la carencia o tenemos la dificultad o la queja que no se difunden o no se conocen los instrumentos, ya sean de hard law o de soft law, que tenemos respecto a las distintas materias. Y este tema de la jurisdicción internacional es un poquito diferente a los otros que he hablado en el ámbito del instituto, porque muchas veces he hablado sobre las novedades que había en el ámbito de lo que veníamos trabajando a nivel Mercosur,
o sobre cuestiones que tenían que ver más con aspectos de gran, digamos, actualidad respecto a cuestiones de derecho internacional privado o transversal al derecho internacional privado que estuvimos viendo en los últimos congresos y en las temáticas de los últimos congresos, principalmente de la ADI, de la SADIP, cómo tenemos transversalmente las distintas materias involucradas en las cuestiones de derecho internacional. Pero en este tema en particular que quiero acercarles hoy, las ideas, cuál es el proceso de elaboración, acá es un poco más grande, porque acá ya no es el ámbito del Mercosur y de algo que queremos sacar o de un ámbito más chiquito nuestro desde nuestra región. Es el marco de un foro internacional como es la Conferencia de La Haya, en donde hay distintas posiciones de distintos, de distintos sistemas jurídicos representados. Entonces acá es más escuchar, ver y evaluar distintas cuestiones. No hay nada cerrado con respecto a este tema de los procedimientos paralelos, pero es interesante ver cómo la Conferencia de La Haya viene desde mucho tiempo atrás, desde el año 1995, arranca con una idea de la regulación de la jurisdicción directa e indirecta, los acuerdos, la autonomía de la voluntad, los acuerdos de elección de foro, y cómo se ha ido desgajando ese proyecto o esa idea original que tenía de la regulación de la jurisdicción en general, en su ámbito amplio, digamos, cómo se ha ido desgajando en distintos instrumentos que hoy está en este de los procesos paralelos. Como les decía, entre 1995 y 2001 se hizo como un gran proyecto madre que incluía distintas cuestiones relativas a la jurisdicción internacional y eso dio luz, no llegó después de mucho estudio en el ámbito, digamos, con cuestionarios, formularios que se fueron contestando por los distintos países que integran la conferencia, las distintas realidades nacionales, los distintos sistemas jurídicos. En el año 2005 tiene la primera conclusión con la Convención de La Haya sobre elección de foro, que muchos de nosotros la conocemos a través del estudio o a través de la escucha o la aplicación en el derecho comparado, pero que nosotros no la tenemos aún vigente. Luego, en el año 2019, lo que había quedado después de la Convención sobre los procesos de elección de foro, quedaba la jurisdicción directa y la indirecta. Entonces, primero iba a ser eso en el proyecto este del 2001, todo una sola convención que regulara la jurisdicción directa y la indirecta. Bueno, finalmente muy abarcativo, hay muchos, como les venía diciendo, sistemas jurídicos involucrados, distintos posicionamientos, hace que se decida regular solamente la parte de la jurisdicción indirecta con un trabajoso debate que deriva en el año 2019. La profesora Notakela, que está presente, ha tenido muchísima intervención en ese proceso, ha colaborado muchísimo y termina en el convenio de sentencias, de ejecución de sentencias del año 2019. Entonces quedaba, bueno, a partir del año 2020, la Conferencia de La Haya dijo, bueno, ahora vamos por la jurisdicción. Nosotros el del 2019 tampoco lo tenemos vigente. No lo ratifican. No, tampoco lo tenemos vigente y según las informaciones de momento no es un proyecto que esté en la órbita de avanzar en su aprobación por nuestro país. Ahora creo que hay, no sé si hubo o hay, corregime María Blanca, cualquier cosa, pero una muy buena exposición que van a hacer de la Conferencia de La Haya sobre el proyecto de sentencias. Nada que corregir, Juanjo, es así. Pero es ahora en estos días, ¿no? Es el 20 de noviembre, si yo no me equivoco.
El 20, el 20. Bueno, creo que es interesante por ahí, los que puedan participar de esa jornada, yo voy a tratar de hacerlo, porque justamente ahí se va a ver un antecedente que se toma como muy importante en este panorama de la regulación directa, ¿no? O de los procesos paralelos. ¿Por qué? Porque en alguna oportunidad, cuando empezó a negociarse esto a partir del año 2020, primero como grupo de trabajo, como grupo de expertos y después como grupo de trabajo, que actualmente ya ha tenido 9 reuniones el grupo de trabajo, la última ahora en el mes de octubre. Lo interesante es que en algún momento se planteó si esta de jurisdicción directa no podía ser un protocolo adicional a la de jurisdicción indirecta, cosa que nuestra posición, que fue acompañada por otros países, derivó en que no, que fuera un instrumento autónomo, porque teníamos esta cuestión de que si no se aprobaba la jurisdicción, digamos, el proyecto de jurisdicción indirecta, o sea, el de sentencias, iba a quedar sin posibilidad de aplicar el protocolo a aquella convención. Así que bueno, la evolución de la Conferencia de La Haya respecto a estas cuestiones de la regulación directa o indirecta arranca del 95, como les digo, el proyecto del 2001, el del 2005 se hace el de elección de foro, el 2019 el de jurisdicción indirecta y el 2020 empieza como el de la jurisdicción directa, pero ahí también vuelve a desgajarse después también de muchos debates en el grupo de expertos y queda para resolverse o para negociarse el tema de la jurisdicción, el tema de los procedimientos paralelos y las acciones conexas. Ahora vamos a ver a qué nos estamos refiriendo con este ámbito material de procedimientos paralelos y cuestiones conexas. Yo cuando dije anteriormente que ya no era el ámbito del Mercosur, ya era un ámbito más grande, donde están involucrados distintos sistemas jurídicos, donde hay common law, como hay derecho continental, entonces ya es más trabajosa la negociación y como la temática también es, como dice una querida profesora de Derecho Internacional Privado, la doctora Pallares, es Derecho Internacional Privado duro, digamos, el de la regulación de la jurisdicción. Entonces quedó procedimientos paralelos y acciones conexas. Como procedimientos paralelos, pretende el proyecto regular las situaciones que se plantean en casos civiles o comerciales internacionales en los que puede haber tribunales de 2 o más estados que con arreglo a su... Perdón. En los que puede haber tribunales de 2 o más estados que con arreglo a sus propias normas tengan jurisdicción sobre una controversia y en la que cada una o algunas de las partes puedan solicitar que su caso sea resuelto por tribunales de diferentes estados. Como vemos, esto es lo que nosotros podríamos tener en nuestra idea de nuestra regulación de fuente nacional, lo que se incorporó en el Código Civil y Comercial del 2015, lo que es la litispendencia internacional. Pero esto de la litispendencia internacional es como un puntito dentro del proyecto de procedimientos paralelos, dado que avanza encima más con lo que tiene que ver con las acciones conexas. Y acá después les voy a definir lo que son acciones conexas, que fue tal el debate que termina diciéndose que acciones conexas se entenderá por aquellas que no son procedimientos paralelos. O sea que no es muy, muy específico hacia dónde apunta. Pero después les voy a leer cuáles serían algunas de esas cuestiones de las cuestiones conexas. Como les decía, el fin perseguido por este convenio es el de mejorar la seguridad jurídica, la previsibilidad, el acceso a la justicia, reduciendo los riesgos y los costos asociados con la multiplicidad de procedimientos mediante la creación de normas concretas
para los tribunales nacionales y prevenir o mitigar el riesgo de sentencias incoherentes en litigios civiles o comerciales internacionales. Como vemos, ese es lo que, ya les digo, lo que nosotros tenemos más que nada regulado en como litispendencia internacional. En el ámbito europeo también, en la Convención de Bruselas, hay un capitulito que regula el tema de la litispendencia internacional y que hay un articulito al final que se refiere a las cuestiones conexas. Pero, como les decía, esto pretende ir mucho más allá y hay luego de profundos debates sobre si se aceptaba o no se aceptaba el tema de la teoría del forum non-convenience, se ha adoptado, con miras al consenso, alguna idea de forum non-convenience moderado o que trate de, digamos, preservar ciertas cuestiones reguladas en los criterios atributivos de jurisdicción. Los aspectos, como les decía, tenemos primero los aspectos excluidos. Acá ustedes podemos hacer una pequeña referencia cuando previo al trabajo en este convenio, se circuló un cuestionario, como suele hacer la Conferencia de La Haya, tiene como método de trabajo estos cuestionarios, los que tienen cada uno de los países, y respecto de esos cuestionarios preguntaba qué es lo que tenía cada uno de nuestros países. Y como antecedente, uno de los instrumentos que nosotros aportamos a nivel regional fue lo del Protocolo de Buenos Aires de Jurisdicción Internacional en materia contractual, elaborado en el ámbito del Mercosur, como elemento en donde están los asuntos que podrían incluirse en problemáticas de la jurisdicción internacional en materia civil y comercial, los que no podrían incluirse, o sea, las cuestiones excluidas de él, y el tema de la autonomía de la voluntad prevista en el Protocolo de Buenos Aires. Con respecto a los aspectos excluidos, los tengo por acá, ya se los voy a decir. Las cuestiones de derecho de familia, la insolvencia, el transporte de personas y mercaderías, la polución marina, transfronteriza, tampoco el arbitraje o el arbitraje relacionado con los procedimientos. Hubo una participación de un centro internacional de arbitraje en una ocasión, pero se decidió que el arbitraje no iba a estar incluido. El proyecto de texto también excluye los procedimientos relacionados con contratos por personas físicas. ¿Alguien tiene Sí. Por personas físicas que actúan principalmente para fines personales, familiares o domésticos, llámese consumidores, o sea, no están incluidos los consumidores. Acá también seguimos un poco un criterio de posición nacional conjuntamente con los países del Mercosur, especialmente acompañado por los representantes de Brasil, y los procedimientos relacionados con contratos individuales de trabajo, teniendo en cuenta que los consumidores y los empleados individuales tienen un poder de negociación más débil y requieren una protección adecuada. Estos serían los asuntos que están, digamos, excluidos, digamos, del ámbito de negociación de este proyecto que, como les repito, está en negociación. En la última reunión que tuvimos, por eso dije que entre la exposición mía anterior en unas jornadas que había organizado la doctora Usal en la UBA y esta exposición, hubo una última reunión en donde terminó un texto, digamos, tentativo, con algunas cuestiones en corchetes, y este texto va a ser sometido a la Comisión de Asuntos Generales y de Política de la conferencia en el mes de marzo, donde la propuesta un poco es que pase a una comisión especial que arme la misma conferencia y que termine de resolver algunas cuestiones
digamos, en las que no puede haber consenso, porque, bueno, estamos en un ámbito hasta ahora, de expertos y de distintas opiniones. Entonces, alguna definición con respecto a los avances de ese proyecto. O continuar con el proyecto. Eso lo va a decidir el Consejo General, pero bueno, hay muchas cuestiones que han quedado como opción. En cuanto a las definiciones, como les decía, los procedimientos paralelos se regulan como cualquier procedimiento ante tribunales de diferentes estados contratantes entre las mismas partes y sobre el mismo objeto. Como vemos acá en esta primera definición, en la definición, hubo también bastante debate con respecto al tema de nuestros 3 elementos de identidad de personas, objeto y causa. Acá la causa pareciera no estar incluida en esta cuestión de los procedimientos, de la definición de procedimientos paralelos. En la versión en inglés, que es en la que se negoció el convenio, habla de subject matter. Y en algunos de los sistemas jurídicos involucrados o en algunas de las opiniones de los expertos participantes, en el subject matter podría incluirse, en cierta forma, la cuestión de la causa. Pero ¿por qué no se quiso incluir la cuestión de la causa en este proyecto? ¿Y por qué eso sí está en la regulación europea, pero no en la del common law, que no le exige el common law? Es porque el sujetarlo a esos 3 puntos se consideró que era cerrar mucho las posibilidades de casos que se dieran en esas particularidades, incluyendo el tema de la causa. Y como que eran pocos los casos que había en los países en donde se daban esos procesos paralelos en función de esos 3 puntos, es que se decidió dejarlo en esos 2 y en aquellos estados que fuera necesario el tema de la causa, incluir en una declaración interpretativa respecto del subject matter. ¿No es cierto? Luego, la otra cuestión de las definiciones que tiene el proyecto es el de la residencia habitual, un tema que siempre da lugar a controversias y que acá se establece la residencia habitual, se entenderá por donde la persona tenga su residencia permanente, su centro principal de sus negocios, y respecto a la residencia habitual de las personas jurídicas, distintas de las personas físicas, en el estado donde tenga su sede estatutaria, bajo cuya ley se constituyó o formó, donde tenga su administración central o donde tenga su principal centro de operaciones. Como vemos, ahí da la definición más acotada de lo que se entiende por residencia habitual. Y luego, como les decía, con respecto a las acciones conexas, que es otra de las cuestiones que se encuentran en el capítulo de definiciones, termina diciendo que serán conexas todas aquellas cuestiones que estén vinculadas y que no sean considerados procedimientos paralelos. Seguidamente, el proyecto habla de las cuestiones de la limitación de la jurisdicción exclusiva o prioritaria. Fíjense que acá hay un constante, fíjense que ha habido un constante, les quiero señalar que ha habido un constante uso de términos también que no han quedado del todo definidos. Una cosa para nosotros es jurisdicción exclusiva, o sea, nosotros hablamos de jurisdicción exclusiva, pero ha habido países en donde hablan de sistemas jurídicos que piden el de jurisdicción prioritaria, que no es exactamente el mismo tema que jurisdicción exclusiva. Y entonces, respecto a la jurisdicción exclusiva, la limitación es respecto a los derechos reales respecto de bienes inmuebles, en donde habría jurisdicción exclusiva, pero hay una segunda parte en el artículo que refiere a este tema que habla de las locaciones de bienes inmuebles, que abarcaría las locaciones de bienes inmuebles o registro de bienes inmuebles
que estén pendientes en el estado del bien. O sea que involucra una cuestión que esta quedó entre paréntesis, no tanto la del registro, porque la del registro pareciera ser una que va unido al tema del registro del inmueble al inmueble en sí, pero la de las locaciones sobre los bienes inmuebles quedó entre corchetes o entre paréntesis, como quieran decirle, justamente porque ahí entraríamos en un terreno más de derecho contractual, ¿no? Si también lo haríamos regir en el caso de las locaciones de bienes inmuebles. Luego pasamos al tema de la autonomía de las partes. La autonomía de las partes, por supuesto, se reconoce, pero hay una diferenciación entre los acuerdos, si hay autonomía de las partes, en los acuerdos exclusivos de elección de foro y los acuerdos no exclusivos de elección de foro. El criterio es que respecto a la autonomía de las partes va a ser prevalente, va a prevalecer en el caso que existan acuerdos exclusivos de elección de foro entre las partes. Pero no así puede haber un criterio atributivo de jurisdicción o alguna posibilidad de procedimiento paralelo con su implicancia de la suspensión del juicio del procedimiento correspondiente en el caso de los acuerdos no exclusivos de elección de foro. Seguidamente, sobre esos puntos ha habido, digamos, algún avance. Seguidamente llegamos al artículo 8, que es el artículo central y que, como les comentaba, en esta última reunión nos dedicamos principalmente, más allá de avanzar en otros temas, al artículo 8.2, en donde explicita cuáles son esos criterios atributivos de jurisdicción, en donde el Estado que primero interviene en el tema puede, digamos, suspender el procedimiento si existe otro procedimiento en otro Estado que tenga un criterio de jurisdicción mejor que el que establecido, una mayor conexión que la establecida en primer término. El artículo 8.2, se los voy a leer para que vean cuáles son los criterios atributivos que inicialmente hay alguno más que ha sido aportado últimamente en la última versión del artículo 8, pero ha sido muy, muy detallado, en mi opinión personal, demasiado detallado, porque son muchos criterios de muchas posibilidades. Los criterios los procedimientos, los criterios atributivos de jurisdicción que podrían dar lugar a los procedimientos paralelos son cuando un tribunal de un Estado contratante tiene jurisdicción o conexión si se cumple alguno de los siguientes requisitos. A. El demandado tenía su residencia habitual en ese Estado en el momento en que pasó a ser parte en el procedimiento. B. El demandado es una persona física que tenía su establecimiento principal en ese Estado en el momento en que esa persona pasó a ser parte en el procedimiento respecto de una controversia derivada de las actividades de esa empresa. C. El demandado mantenía una sucursal, agencia u otro establecimiento sin personalidad jurídica separada, en ese Estado en el momento en que esa persona pasó a ser parte del procedimiento en ese Estado y el reclamo surgió de las actividades de esa sucursal, agencia o establecimiento. D. El procedimiento se refiere a una obligación contractual y el cumplimiento de esa obligación tuvo lugar o debería haber tenido lugar en ese Estado de conformidad con el acuerdo de las partes, como les decía, o la ley aplicable al contrato a falta de un lugar de ejecución acordado, a menos que las actividades del demandado en relación con la transacción claramente no constituyan una conexión intencionada y sustancial en ese Estado. La demanda se refiere a un arrendamiento de bienes inmuebles
o al registro y los bienes estén situados en ese estado. La demanda se refiere a una obligación contractual garantizada por un derecho real sobre un bien inmueble ubicado en el estado, si el reclamo contractual se presenta junto con un reclamo contra el mismo demandado en relación con ese derecho real. Una demanda se refiere a una obligación extracontractual derivada de muerte, lesión física, daño o pérdida de propiedad tangible y al acto u omisión que causó directamente otro daño ocurrió en ese estado independientemente de donde se produjo. Si la demanda se refiere a la validez, construcción, efectos, administración o variación de un fideicomiso creado voluntariamente y acreditado por escrito. Si al momento de iniciarse el procedimiento el Estado fue designado en el instrumento de instrumento de fideicomiso lo fue como un Estado cuyos tribunales deben resolverse las controversias sobre tales materias. Si al momento de iniciarse el proceso el Estado sea designado expresa o tácitamente en el instrumento de fideicomiso como el Estado en el que está situada la sede principal de administración del fideicomiso. Como ven, y sigue, y en la última reunión se han introducido más. No digo hemos porque a mí me parece, esta es una opinión personal, que es sumamente casuístico, y eso nunca es muy buena cosa, me parece a mí, porque siempre puede quedar algo afuera. Es más, una de las propuestas, pero que no se pudo considerar en este momento, solo quedó como sugerencia, era la de generar algún tipo de cláusula, digamos, dentro de todas estas opciones, alguna cláusula de residual, digamos, o que abarcara distintas cuestiones. La respuesta a este casuismo y a esta regulación de los criterios atributivos de jurisdicción obedecen justamente a esta idea de receptar ese forum non convenience moderado. O sea, que haya otras cuestiones que puedan ser motivo de dejar de lado la jurisdicción que correspondiera a la cuestión, pero acotado a distintos supuestos que presentan estos supuestos. Entonces, esa es un poco la idea o el espíritu de este artículo 8.2. En algún momento, los partidarios del Forum Non Convenience, liso y llano, principalmente los países más del common law, pretendían que este 8.2 no existiera. O sea, que fuera un poco el criterio de los tribunales el decidir si tenían jurisdicción o no tenían jurisdicción en función de la conexión más estrecha. Bueno, todo esto ha dado lugar a esto, lo que se llama este Forum Non Convenience moderado, para tratar de aceptar y de incluir distintas posibilidades. Ustedes saben que por lo general las convenciones de La Haya son más complejas en cuanto a su desarrollo, justamente por esta cuestión de que hay distintos sistemas jurídicos involucrados. Entonces, hay common law, hay derecho continental, hay distintos, digamos, está China, está India, está Estados Unidos, está Canadá, está Gran Bretaña, está la Unión Europea, hay países africanos. Entonces, hay distintos sistemas jurídicos involucrados. Entonces, el tratar de consensuar esas posiciones jurídicas es el que termina a veces en convenciones como la que recientemente se ha aprobado con respecto a un tema de familia, se ha aprobado por nuestro país, digamos, que es la convención el convenio de 1996 sobre protección de menor, de responsabilidad parental. Es una convención complicada, en cuanto a su aplicación. Sí. ¿Pero por qué? Porque justamente el ejercicio de la Conferencia de La Haya, por eso yo dije que esta vez era un poquito distinto a lo que he traído en otras oportunidades, es la de compatibilizar los sistemas jurídicos de las distintas regiones del mundo. Entonces terminan estas convenciones donde necesitan un reporte después de aplicación más detallado. Y luego los artículos 9 y 10 también son un poco el corazón de los procedimientos paralelos porque tienen que ver con la determinación del tribunal más apropiado. Y acá el artículo 9 comienza diciendo algo que tendrán jurisdicción
en virtud del artículo que les leí recién, el tribunal que presentó la primera demanda, que es quien tendrá que determinar si la solicitud de una parte presentada dentro de un plazo razonable, eso está en una cuestión, es prioritaria a a la jurisdicción de cualquier otro tribunal que conozca del asunto en un estado contratante con jurisdicción o conexión. Siempre estamos hablando de jurisdicción o conexión de acuerdo a ese artículo 8. Considerando que sea el tribunal más apropiado para resolver la disputa. Para tomar esa decisión, cualquier tribunal distinto del tribunal que presentó la primera demanda, esto también fue objeto de discusión, si era cualquier presentación de demanda o si se refería a que esta evaluación la tenía que hacer el tribunal que entendía la primera demanda. El tribunal si el tribunal al que se presentó la segunda demanda, digamos, la segunda o tercera, o el otro tribunal, que no sea la primera, ve que tiene un criterio atributivo de jurisdicción dentro de los que les nombré recién del artículo 8 y que es más apropiado para resolver la cuestión, le pedirá al tribunal que interviene en primer lugar, suspender y reanudar la acción llegado el caso de acuerdo a las pautas que tenemos nosotros, o sea, suspender las acciones y avanzar en el otro tribunal que tenga mayor, digamos, posibilidades de determinación, de avanzar en el procedimiento y suspenderlo. Si el otro no avanzara en el nuevo tribunal, digamos, que se ocupa de ambas cuestiones, si no avanzara en la cuestión, podrá retomar el tribunal de la primera demanda. Como vemos, ese es el artículo 9, es uno de los corazones, porque si bien yo decía que el corazón es el 8.2, es porque están los criterios atributivos de jurisdicción. Pero acá, luego que se sabe que un tribunal puede tener jurisdicción, y otro tribunal puede tener jurisdicción, o sea, el tribunal de la primera demanda tiene jurisdicción en función de alguno de los criterios que intervino, pero el otro o los otros tribunales intervinientes también pueden tener jurisdicción en base a esos mismos criterios. El que considera que tiene mayor posibilidades de avanzar con el procedimiento de acuerdo a unas pautas que ahora les voy a determinar, es el que llevaría a cabo la cuestión y el otro tendría que suspender la acción. Esos criterios están en el artículo 10 de la Convención. ¿Sobre qué criterios se basa, si bien la determinación la hace el tribunal que intervino en primera instancia, o sea, el tribunal a quien se presentó la primera demanda es el que determina si ante el pedido de otra parte al tribunal que se presentó la segunda o tercera demanda, tiene mayor o menor jurisdicción, el criterio es que la carga del litigio que tenga la mejor carga del litigio para las partes, la conveniencia de las partes, incluso en vista a la residencia habitual. B, la facilidad de acceder a las pruebas o a las controversias. C, la ley aplicable a las reclamaciones. D, la etapa del procedimiento ante cada tribunal que convoca, los plazos de prescripción, la posibilidad de retrasos significativos. Todos estos son los criterios, la probabilidad de que un tribunal pueda proporcionar una resolución completa o significativamente más completa de la controversia en su conjunto. Y esta F que les voy a decir ahora, para mí es una de las más importantes como criterio de atribución de la jurisdicción a otro tribunal que no sea el de la primera presentación, es la probabilidad de reconocimiento y, en su caso, de ejecución de cualquier sentencia resultante dictada en el estado contratante por cualquier otro tribunal ante el que se haya presentado la demanda. Yo creo que
este es uno de los puntos claves de esa decisión, porque si no, estamos en esa cuestión siempre de que quién interviene, las dificultades que tiene después esa parte para ejecutar la sentencia, si bien ahí estaríamos en otro terreno, ¿no? Pero bueno, estos son los criterios, los que les dije recién, sobre los que el tribunal, ante que se presentó la primera demanda y a petición de parte, tendrá que ver si tiene mayor o menor jurisdicción el segundo o el tercer tribunal o los otros tribunales intervinientes en la cuestión. Esto todo hace que tenga que haber, o sea, este procedimiento es novedoso en cuanto a que plantea una comunicación muy fluida entre los tribunales a cargo de los diferentes procedimientos. Esa comunicación fluida yo creo que es muy importante en este convenio, porque una cosa es esa comunicación fluida en lo que es el ámbito de la Unión Europea, donde ellos tienen aceitado un poco el tema de los idiomas, los formularios o la comunicación directa entre jueces. Y otra cosa muy distinta es entre nuestros jueces de nuestras regiones, de nuestros sistemas jurídicos, con tribunales de otros países o de otros sistemas. O sea, esa comunicación directa con un tribunal, entre un tribunal interviniente argentino o brasileño o paraguayo, con un tribunal de China o del Reino Unido, para ver quién tiene un criterio, quién tiene mayor o mejor criterio de jurisdicción para resolver la cuestión en este tema, amerita una comunicación muy directa entre los tribunales, y ahí hay varias cuestiones en principio a resolver, como en qué idioma, de qué forma, a través de qué medios. Y es así que plantea, hay un artículo que se llama de comunicaciones y cooperación, y ese artículo de comunicaciones y cooperación también, un poco en base a esta cuestión de la diferente, digamos, accesibilidad de los sistemas jurídicos o de la variedad de sistemas jurídicos involucrados, plantea distintas posibilidades que van a ser elegidas por cada estado, o sea, cuál de estas posibilidades es la que va a tomar cada estado para esas comunicaciones entre los tribunales y la cooperación. Una es la comunicación directa entre los tribunales, tanto para la comunicación como para la cooperación, que yo les decía que tiene estas dificultades. La otra es la indirecta, a través de autoridades centrales o autoridades coordinadoras. Y una tercera es la combinación entre la opción de las directas y las de las indirectas, haciendo una especie de juego entre comunicación directa para las relaciones entre los jueces primero y jurisdicción indirecta a través de la autoridad central o coordinadora para todo lo que sea la cooperación en sí, cuando es más formal. Como vemos, esa decisión respecto a cuál sistema de comunicación se va a incorporar, se va a decidir por cada estado parte en el momento que deposite su instrumento de ratificación, comunicándolo a la conferencia de la ANSHA. Y otras de las cuestiones que, como les decía, que se han introducido en este proyecto, es el tema de la posibilidad de audiencias conjuntas. Todo este tema de la comunicación es tan complicado de decidir, es que se ha planteado la posibilidad de hacer audiencias conjuntas entre los tribunales para la determinación de cuál es el tribunal más competente para resolver la cuestión y decidir entre ellos esta cuestión. Como en primera aproximación al tema, y ya con esto cierro un poco el panorama, yo creo que esta decisión de una jurisdicción para procedimientos paralelos por aquel tribunal que resulte más apropiado para resolver la cuestión, o que tenga una conexión más estrecha para resolver el procedimiento,
desde nuestra perspectiva, donde hace poquito, bueno, no hace tan poquito, hace 10 años, hemos incorporado ese artículo de la litispendencia, ni siquiera teníamos ese artículo de la litispendencia, yo creo que habría que hacer un ejercicio, tener un camino muy largo a recorrer para poder instrumentar prácticamente esta convención, sobre todo que tenemos en cuenta que muchos de nuestros jueces tienden a aplicar la Lex Fori en la mayoría de los casos. Entonces, el que consulte con el otro juez y que vea los criterios atributivos de jurisdicción y que tenga la dificultad por ahí de otro sistema jurídico, de otro idioma, yo creo que amerita por lo menos un ejercicio que va a demandar su tiempo. Igualmente es una cuestión muy interesante porque el fin perseguido, que es este de tratar de evitar la superposición de procesos o de llegar a sentencias declarativas y no ejecutables a nivel internacional, hoy más que nunca es un tema sumamente de relevancia, pero igualmente es proyecto, todavía estamos en ese proyecto. Piensen ustedes que estamos hablando de un proyecto que tenía su origen en el año 2001 y que fue decantando en distintos procesos en el 2005, en el 2019, con distintos instrumentos, y que veremos qué es lo que pasa en los próximos pasos a seguir. Estas son ideas, muchos de ustedes pueden, cuando tengamos el texto, digamos, más definitivo, digamos, o más presentable en la página misma de la conferencia, un poco la idea es dejarles todos estos elementos como para los que quieran escribir sobre el tema. Todas las ideas son bien recibidas. Se ha hecho la idea, hemos preparado en la última reunión también un cuestionario sobre los puntos centrales que un poco les acabo de exponer, con la intención es que previo a avanzar sobre el desarrollo de este convenio se dé cabida a que ese formulario, ese cuestionario se gire a las distintas instituciones jurídicas, especialistas. Ellos han pedido principalmente jueces y operadores del derecho, practitioners, para que cuenten sus propias experiencias en base a esa cuestión. Yo creo que ese formulario sería de mucha importancia para tomar un poco las experiencias que tienen cada uno en estos temas. Bueno, esto es más o menos un panorama de ideas, digamos, de disparadores, digamos, más que es una propuesta, un proyecto, es interesante, hay distintas cuestiones a tener en cuenta, como les comentaba, pero es disparador a ideas y ojalá siga el proyecto, ojalá se haga este cuestionario y ojalá todos podamos aportar desde nuestros distintos ámbitos. Gracias y quedo a disposición de ustedes si alguna cuestión, porque fíjense que es tan intrincado que a veces hasta de la lectura de los temas trataba de decírselo yo de una forma que le resultara menos complicada. ¿Por qué? Porque hay mucho corchete en los términos. Entonces, miraba ahí en lo que leía prioritario, no prioritario, jurisdicción o conexión, distintas cuestiones que exclusiva o prioritaria, bueno, distintas cuestiones. Bueno, gracias. Gracias a vos, Juan José. De todas maneras, yo te voy a dar una opinión, obviamente. Tu intervención, como siempre, brillante, muy completa, muy clara. El acuerdo en sí que nos has traído a conocimiento lo veo con aristas de suma complejidad para poderse interpretar y para que se pueda bajar a la práctica de cada país, que es un poco la idea, ¿no es cierto? Entonces yo lo que observo es que la Haya en los últimos años está como elaborando acuerdos
Por ejemplo, responsabilidad parental es uno, cobro de alimentos es otro, y no son temas delgaditos, son temas de mucha entidad, y que a veces los países no lo ratifican porque no llegan a ni siquiera a comprenderlos y a poderlos instrumentar. Entonces, a mí me ofreces como tomar cierta distancia, digamos, ¿no? O sea, esa Sí, es sí, la sí. idea. Y les puedo asegurar que las discusiones en los debates son infinitas, interminables, interminables. Eh, Porque ya les digo, son muchos sistemas jurídicos que se intenta compatibilizar y es muy, muy difícil, en donde convengamos que también a veces hay presiones de tipo político, más allá que somos expertos, ¿no? Pero hay a veces alguna cuestión en que ciertos países presionan y que tienen mayor, digamos, poder de la negociación que otros. Por eso es que nos juntamos un poco eh, mucho con la Unión Europea, mucho con la Unión Europea, porque nuestros sistemas son más similares, más parecidos en su aplicación respecto a esta problemática en particular. Mirá, Juan José, la profesora En el Mariela convenio de Bruselas. Rabino, perdón que te haya interrumpido, pero quería no olvidar que la profesora Mariela Rabino, a quien le doy además un abrazo virtual, que hace mucho que no la veo, ¿eh? Sobre las especies de foros y sobre todo, no solo el de jurisdicción exclusiva, sino también el llamado prioritario, o sea, cómo se identifica, quizás con la vulnerabilidad, por ejemplo, se me ocurre. Sí, acá la vulnerabilidad, porque acá son asuntos civiles y comerciales y lo laboral y el consumidor queda fuera, así que Claro, no pero tendríamos bueno, mucho. claro, pero se me ocurre como un sondeo, ¿no? Eso está fantástico como para atribución, los criterios de vulnerabilidad perfectos, pero en esto en particular no hay No se nada ve. no hay ningún vulnerable. Los vulnerables son los que tienen que tratar de, digamos, de entender todo este andamiaje de cuestiones, ¿no? Sí, sí. Bueno, no sé si hay alguna otra inquietud. Bueno, con inquietud está mal planteado, porque en verdad inquietud nos has dejado muchísimas y podemos tener muchas, pero No, de ahí por a, eso yo dije que bueno, eran más que nada disparadores de ideas en base a un proyecto que se está trabajando, ¿no? Y sí, contarles un sí, poco cuáles son las distintas posiciones y un poco cuál es la nuestra en este momento. La nuestra en este momento es bastante, digamos, particular porque piensen ustedes que no tenemos ni del 2005 de elección de foro, claro, cosa que yo pienso que es una muy buena convención, pero eso es una sí. cuestión particular. 2019 tampoco la tenemos, sí la tienen los uruguayos, por eso va a ser interesante este seminario que van a dar el día 20, que hablábamos antes con María Blanca, ¿no? De la conferencia de la Haya que lo organiza un poco, y esto de la difusión, ¿no? Yo creo que es muy importante lo de la difusión. Muy contentos de que tengamos por lo menos el artículo de litispendencia, pero les puedo asegurar que, por ejemplo, en algún momento yo pregunté, cuando empezaban con todas estas distintas posibilidades, yo dije, yo me transformé en el que preguntaba y dije, en sus países, ¿qué tienen de todo esto? Y ahí me encontré con que prácticamente, salvo estos articulitos que son poquitos en Bruselas, de la Unión Europea, en el reglamento de Bruselas de la Unión Europea, no hay. Suiza, por ejemplo, tiene un articulito como nosotros de la independencia. Igual, estábamos muy cerca de la posición suiza. La posición suiza estaba bastante en contra
del tema, totalmente en contra del tema del Forum Non Convenience, del artículo 8.2, era uno de los países que más insistía en sacar ese 8.2, eliminarlo. Yo cuando se empezó a tornar tan casuístico, junto con la delegación de Brasil, que hay un profesor brasileño que está incluso dentro del curatorium de la academia, de la conferencia, que es Marcelo Denardi, junto con Marcos Dota de Uruguay, planteábamos justamente esto, que se tornó espantosamente casuístico y que eso me parece que no ayuda, sino que contribuye a confundir o a dispensar. Ustedes piensen en los distintos idiomas. Bueno, ahora vamos a tener la suerte de que, como el español es idioma oficial, vamos a tener las traducciones oficiales de los convenios, pero es todo un tema como para escribir y para opinar y para pensar. Bueno, te reitero el agradecimiento, Juan José, a todos los que nos han acompañado, a los docentes, a los estudiantes, a vos muy especial como siempre. Y bueno, con esta actividad nosotros cerramos el año académico aquí en el colegio, así que cabe desear un nuevo año con prosperidad, con mucha salud y que podamos seguir difundiendo. Recordad, Juan José, que cuando hace muchos años formamos parte de un congreso, pedimos la difusión del derecho internacional privado. Y bueno, en parte, por lo menos lo estamos cumpliendo. Muchas gracias y un gran abrazo para todos. Gracias a ustedes.